Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos con nuestro tema, pensar para vivir. Y yo agrego, pensar para creer. La fe debe ser razonada. La vida debe ser razonada porque esta vida en esta tierra es muy difícil. Y si no la razonamos, la vida misma nos envuelve como en una nube negra y perdemos el sentido de la misma vida. Igualmente la fe, si la fe no es razonada, no es pensada, si no echamos raíces a través de la razón, de la inteligencia, esa fe es como construir una casa en arena. Viene la lluvia, viene el huracán, viene la marejada y se la lleva. Esto es sabiduría divina, pues fue el mismo Jesucristo el que nos advirtió. La vida debe ser pensada, la fe debe tener raíces. Debemos formarnos, debemos comprender hasta donde podemos el misterio de la fe. Por eso yo los invito para que sigamos con nuestra lectura del librito de San Luis María Griñón de Montfort, El amor de la sabiduría eterna. Dice este gran santo: si el poder y dulzura de la sabiduría eterna han brillado tanto en la creación, belleza y orden del universo, han fulgurado mucho más en la creación del hombre. Entendemos que cuando él habla de sabiduría eterna, se refiere al verbo eterno, a la palabra eterna, al logos, o sea, a la segunda persona de la Trinidad, que como dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que espero que ya todos hayamos leído y meditado, es el Verbo encarnado en el vientre de la Virgen Santísima, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues dice que la sabiduría eterna es la que ilumina, la que da belleza y orden en la creación del hombre y de la mujer. Dice San Luis María Griñón de Montfort, en efecto constituye su obra maestra, la imagen viviente de su belleza y perfecciones, el vaso maravilloso de sus gracias, el tesoro admirable de sus riquezas y su único lugarteniente sobre la tierra. Tú que por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara las criaturas salida de tus manos. Así dice el libro de Sabiduría en capítulo 9, versículo 2. Para gloria de este maravilloso y poderoso artista, sería preciso explicar aquí
la belleza y excelencia originales que el hombre recibió de ella en su creación. Pero el pecado infinito que éste cometió, cuyas tinieblas y manchas recayeron también sobre mí, miserable hijo de Eva, ha entenebrecido de tal manera mi entendimiento que solo puedo hablar de ella con tremenda imperfección. Claro, el hombre fue creado en vida divina, partícipe de la naturaleza divina, pero por el pecado, un pecado infinito, como dice San Luis, perdió esa vida divina, entenebreció, dice el entendimiento. Por eso ahora podemos solamente llegar a Dios, hablar de Dios, pensar en Dios con tremenda imperfección. Hizo, por decirlo así, dice San Luis María Griñón de Montfort, cuando Dios creó al hombre, hizo, por decirlo así, una copia o imagen resplandeciente de su inteligencia, de su memoria y voluntad, para infundirla en el alma del hombre, para que éste fuera un vivo retrato de la divinidad. Podemos leer Génesis 1:26. Encendió en su corazón la hoguera del amor puro de Dios. Formó para él un cuerpo totalmente luminoso y encerró en él, como en síntesis, las múltiples perfecciones de los ángeles, de los animales y de las demás criaturas. Todo en el hombre era luminoso, sin tinieblas, hermoso, sin fealdad, puro, sin mancha alguna, armonioso, sin desorden ni defecto o imperfección. Tenía en la inteligencia la luz de la sabiduría, como patrimonio para conocer con perfección a su Creador y a las criaturas. Tenía en el alma la gracia de Dios para ser inocente y agradar al Altísimo. Estaba dotado de inmortalidad en el cuerpo. Ardía en su corazón el amor puro de Dios, sin temor a la muerte, y amaba a Dios continuamente y por él mismo, sin interrupción ni segundas intenciones. Por último, era tan divino el hombre que vivía constantemente fuera de sí mismo, arrobado en Dios, sin pasiones que vencer ni enemigos que combatir. Oh generosidad de la sabiduría eterna para con el hombre. Oh feliz estado el del hombre en la inocencia. Pero, oigamos bien, oh desgracia suprema, este vaso de Dios se quiebra en 1000 pedazos. La hermosa estrella cae por tierra. El radiante sol se cubre de barro. El hombre peca y al pecar pierde su sabiduría, inocencia,
hermosura e inmortalidad. En una palabra, pierde todos los bienes recibidos, mientras lo asalta infinidad de males. El hombre pierde la vida divina que el Señor le había regalado, por el que lo había creado. Y allí el hombre recibe infinidad de males. Todos los males que ahora todos nosotros sufrimos, fruto del pecado. Su inteligencia, dice San Luis, queda embotada y entenebrecida. Ya no puede ver nada. Su corazón se vuelve de hielo para con Dios. Ya no lo ama. Su alma queda ennegrecida por el pecado. Se asemeja al demonio. Vean ustedes qué terrible. Vean ustedes qué verdad de la que nos revela San Luis María Griñón de Montfort. Surgen desordenadas las pasiones. Ya no es dueño de ellas. No le queda otra compañía que la del demonio. Se ha convertido en morada y esclavo suyo. Las criaturas se rebelan y le hacen la guerra. En un momento, el hombre se ha convertido en esclavo del demonio, objeto de la ira divina y víctima del infierno. Qué tremendo esto, fruto del pecado. Y lo peor es que seguimos pecando, seguimos llevando la vida en dirección contraria. Pero oigamos a San Luis María Griñón de Montfort. Se encuentra el hombre tan repugnante a sí mismo que avergonzado corre a esconderse. Se siente maldecido y condenado a muerte. Se ve arrojado del paraíso terrenal y pierde su derecho al cielo. Se ve condenado a llevar una vida carente de esperanza y felicidad y llena de desgracias en esta tierra maldita. Tendrá que morir como un criminal. Después de la muerte será condenado como el diablo en cuerpo y alma por la eternidad. Y todo esto para él y su descendencia. Tal fue la espantosa desgracia en que se precipitó el hombre al pecar, tal la justa sentencia que la justiciamente pronunció contra él. En semejante estado, la situación de Adán parece desesperada. Ni los ángeles ni las criaturas pueden ayudarlo. Nada es capaz de redimirlo, porque era demasiado bello y perfecto en su creación, y a consecuencia del pecado quedaba demasiado asqueroso y repugnante. Se ve arrojado del paraíso y de la presencia de Dios. Tiene conciencia de que la justicia de Dios lo perseguirá a él y a toda su descendencia. Ve que se le cierra el cielo y se le abre el infierno, sin que nadie pueda abrirle el primero y cerrarle el segundo. ¡Qué tremenda verdad! Por supuesto que es una verdad. El pecado original, el pecado que cometió nuestros padres Adán y Eva,
condenaron al hombre, a ellos y a toda la descendencia, condenaron al hombre al infierno. Por eso dicen los santos padres de la Iglesia que solamente por el hecho de ser humano, de ser hombre, de ser mujer, ya estamos condenados al infierno. ¿Cuántas personas dicen, cómo es posible? Un chiquito que nace, ¿qué pecado tiene? ¿Por qué vamos a pensar que él es culpable? Él es culpable en cuanto que pertenece a la raza humana. No sé si logran entender. Es un misterio. Si quieren lo explicaré en otra ocasión, mañana quizás, de otra manera, pero así es. El pecado original destruyó la vida divina en toda la raza humana. ¿Entendemos? Destruyó la vida divina en toda la raza humana. Por eso el mismo Evangelio dice, alguien que nace de la carne es carne y nada más. Alguien que nace del Espíritu es espíritu. Pero lo que es carne, carne condenada al infierno. Solución para esto la sabemos todos. Simplemente no puedo seguir hablando. Mañana les explicaré. La solución a esto está en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de donde nacemos como nuevos hombres, nuevas mujeres. Nacemos al Espíritu. Esto lo meditaremos mañana. Por ahora, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.